Hola, yo soy Alan Daniel Melesio González, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy vamos a hablar sobre los casos clínicos que tuvimos en CEBETI 198 durante este periodo de prácticas de enero a junio de 2024. El caso clínico se llama Problemas en último semestre. Llega una paciente femenino de 17 años y 4 meses con edad aparente correspondiente a la cronológica. Acude a la orientación educativa por cuenta propia debido a que ha experimentado altos niveles de estrés causados por el final de su último semestre, el examen de admisión a la universidad y el trabajo. Es una paciente, como ya lo dije, último semestre, entonces tiene trabajos finales, tiene entrega de proyectos finales y sumado a esto el estrés que presenta por hacer el examen de admisión a la universidad. Y sumado a esto, la paciente tenía algunos conflictos económicos en su hogar, por lo que debía trabajar. Entonces, la paciente refiere no tener tiempo para hacer todas las cosas. El motivo de consulta refiere no sentirse capaz de lograr las metas que se propone recientemente. Dice, no sé qué voy a hacer cuando no pase, siento que no soy suficiente y que no voy a quedar en la universidad y que no voy a quedar en ninguna de las que quiero presentar. Me siento como una inútil, sí, paciente. Entonces, al momento de que estuvimos hablando y de que la estuvimos tratando, nos dimos cuenta de que el problema principal era porque la paciente no organizaba su tiempo. Simplemente hacía las cosas a la mera hora, por decir, se levantaba para ir a la escuela y en cuanto salía se iba para su casa, no medía sus tiempos, llegaba a su casa, descansaba un rato, igual no medía sus tiempos y cuando se daba cuenta ya era hora de irse a trabajar. Entonces, este hecho de no tener un horario, un cronómetro, hacía que el día se le consumiera bastante rápido y al final de cuentas ella no estudiaba para su examen de la universidad, no estudiaba para los finales de su preparatoria y no avanzaba sus tareas tampoco. En la intervención se psicoeducó sobre distintas cosas, primero sobre motivación. Se detectó también que la paciente no estaba motivada y precisamente por esto es que no estudiaba, no tenía ganas de hacerlo. Entonces se psicoeducó sobre motivación, ahí podemos ver la referencia de Oviedo 2022. Después se psicoeducó sobre tipos de motivación, sabemos que hay una motivación intrínseca y motivación extrínseca. Se psicoeducó sobre estos tipos de motivación para ver cuál quedaba mejor en el caso de dicha paciente, para ver cuál se acoplaba mejor a ella para motivarse a estudiar, a hacer todas estas cosas que tenía pendientes. También se psicoeducó sobre toma de decisiones, ya que en algún punto de la orientación la paciente refiere que no está segura de a qué universidad irse, decidirse por su primera opción o mejor ir a las opciones que tenía antes. Y por último, sobre afrontamiento de estrés. Por todas estas actividades y por procrastinar, la paciente también sufría altos niveles de estrés, por lo que se psicoeducó sobre afrontamiento del estrés. Y pues bueno, la paciente al final, aquí podemos ver los resultados en la parte de hasta abajo. Me voy a hacer un ladito para que se vea. Dice, al analizar, al finalizar la terapia, la paciente elimina el sentimiento de inutilidad con respecto al contenido del pensamiento refiere. La terapia me ha ayudado a ser una persona más empática, a entender mejor a los demás, a no enojarme y pararme a pensar antes de actuar. También a entender que a veces las cosas no salen como yo quiero y eso no me hace ser una inútil ni menos capaz que los demás. Entonces, después de esta intervención, la paciente se da cuenta de que todos tenemos tiempos diferentes, de que todos tenemos momentos diferentes para hacer las cosas y no deja que este estrés la consuma. También la paciente era una persona un tanto impulsiva, entonces muchas veces actuaba sin pensar, por lo que después de la terapia pues ya se paraba un poco más a pensar las cosas, ya no se lanzaba hacia la primera opción de universidad, sino que pensaba realmente en qué quería estudiar. Un dato importante que aprendí en mi experiencia aquí precisamente en CEBETI 198 de Celaya es que dice, los alumnos de sexto semestre presentan altos niveles de estrés debido a la acumulación de trabajo, exámenes finales, exámenes de la universidad, prácticas, entre otros factores. Pero lo principal aquí no es tanto la acumulación de trabajo, sino lo principal aquí es que los alumnos no se organizan. Simplemente ven que tienen por ahí trabajo pendiente y lo van haciendo como pueden, pero no llevan una organización. Entonces, algo que a mí me funcionó bastante con mis pacientes fue trabajar bajo cronogramas.
hacer cronogramas a partir del tiempo que salen en la escuela. Por ejemplo, salgo a las 2 de la escuela, llego a mi casa a las 3 de la tarde, entonces vamos a hacer un cronograma a partir de las 3 de la tarde que nos ayude a ver, primero que nada, los tiempos que se ocupa, el tiempo que tarda en comer, a lo mejor en trabajar, a lo mejor en hacer tareas, y el tiempo que es tiempo de descanso y el tiempo que realmente es tiempo perdido porque no se ha aprovechado en absolutamente nada. Entonces rescatamos precisamente estos tiempos perdidos para que los pacientes empezaran a trabajar en sus cosas pendientes y de este modo avanzaran más en lo pendiente, fuera disminuyendo todo lo que tenían que hacer y por ende su nivel de estrés también disminuyera. Otro dato que me pareció a mí bastante importante es que atendí 6 pacientes y de los 6 pacientes, 5 refirieron tener problemas de insomnio. 5 refieren que se acuestan y después de acostarse tardan aproximadamente 1 hora en conciliar el sueño o incluso más, y la mayoría no duerme las 8 horas que son necesarias. La mayoría de los pacientes dormían de 5 a 6 horas, algunos incluso referían dormir 4 horas, cosa que es bastante preocupante, sobre todo en adolescentes, teniendo en cuenta que no han llegado al nivel óptimo de desarrollo. Entonces también es un dato importante prestar atención en si los pacientes están durmiendo la cantidad necesaria de horas o no, ya que esto también influye en su rendimiento académico, en su rendimiento personal, en su día a día, vaya. Entonces, ese es el resumen de mi experiencia trabajando aquí en Cebetis. Para futuros orientadores se recomienda principalmente estas dos cosas: trabajar bajo cronogramas, ya que los chicos no suelen ser muy organizados con sus tiempos y los cronogramas de verdad les ayudan bastante a que puedan hacer todas sus cosas pendientes y sobre todo dejar de procrastinar y con ello disminuir el nivel de estrés. Y lo segundo, prestar atención también a las horas de sueño. En el cronograma igual sugerir 1 hora para que se vayan a dormir, teniendo en cuenta que como entran a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, algunos se tienen que empezar a ir a dormir a las 11 de la mañana, de la noche, perdón, a las 10 de la noche, por lo que esas son las recomendaciones y mi experiencia en Cebetis 198.